Bienvenidos a Aleteia. Hoy vamos a mirar un espejo que nadie quiere levantar. El espejo donde el Estado y la delincuencia organizada se confunden, se mezclan, y a veces, se vuelven uno mismo. Este no es un video para señalar a una persona, es para señalar un sistema, porque cuando el crimen crece, no es casualidad. Cuando se expande, tampoco. Y cuando controla territorios completos. Es porque alguien, desde arriba, o miró hacia otro lado, o decidió abrir la puerta. Esto es, delincuencia organizada, el reflejo del Estado. Estado ausente, crimen presente. En México, la ley es un papel, pero el poder es quien aparece primero. La delincuencia organizada no nació de la noche a la mañana, ni surgió como una fuerza oculta que tomó por sorpresa a un país indefenso. No. La delincuencia organizada es, en esencia, lo que brota cuando el Estado decide no estar. Piensa en cientos de comunidades donde no existen policías suficientes, donde el Ministerio Público está a horas de distancia, donde un juez tarda meses en procesar un caso, y donde la palabra seguridad suena como un chiste amargo. Allí, en ese vacío, aparece otra figura. Más rápida, más presente, más agresiva. Una figura que no pide permiso para mandar. El crimen organizado no compite con el Estado, lo sustituye. Y no porque sea fuerte, sino porque el Estado es débil. Porque en muchas regiones, lo único que queda del gobierno es un letrero oxidado que dice bienvenidos. La ausencia del Estado no solo se nota, se siente. Se siente cuando marcas al 911 y nadie contesta. Se siente cuando te extorsionan y denunciar es más peligroso que pagar. Se siente cuando el único, protector, visible es un grupo armado que patrulla sin esconderse. En un país ideal, la autoridad llega primero. En México, muchas veces llega después, o ni llega. Allí está la grieta. Y en esa grieta se cuela todo: narcotráfico, extorsión, militarización criminal y una red de control social que termina siendo más efectiva que cualquier institución oficial. El crimen organizado aparece como gobierno de emergencia, pero no para salvar, sino para dominar. La gente no obedece al crimen por convicción, obedece porque no existe un Estado que le dé alternativas. Y esta es la verdad que más duele aceptar. El crimen organizado no gobierna porque sea más legítimo, gobierna porque es el único que se presenta. No es que el Estado haya perdido territorio, es que renunció a él. Renunció por miedo, por corrupción, por incapacidad o por negligencia histórica. Mientras la ley se redacta en oficinas cómodas, el poder se ejerce en callejones sin pavimento, y aunque estas palabras incomoden, si no entendemos que la delincuencia organizada es un sustituto del Estado, entonces nunca podremos romper el ciclo. La economía paralela. Aquí viene otra verdad incómoda. El crimen organizado no solo vive de la violencia, vive de la economía, porque mientras el Estado promete trabajos, los grupos criminales los dan. Mientras el Estado tarda años en generar oportunidades, ellos las ofrecen en horas. Y no es romanticismo, ni admiración. Es hambre, es pobreza, es abandono. En muchas regiones, el crimen es el mayor empleador. Halcones, transportistas, cocineros, vendedores, intermediarios, informantes. Una estructura económica paralela que funciona, torcida, peligrosa, brutal. Pero funciona. El crimen organiza, administra, cobra, distribuye. Es una empresa, pero una empresa sin regulación, sin impuestos y sin límites humanitarios. En un país donde muchos negocios cierran por extorsión, el crimen cobra cuotas como si fueran impuestos. Impuestos ilegales, pero más estrictos que los legales. La sociedad termina pagando doble, al Estado que no protege, y al crimen que sí aparece. Y cuando un joven tiene que elegir entre morirse trabajando o morirse de hambre, ya no estamos hablando de moral, estamos hablando de supervivencia. La economía del crimen no es un accidente. Es una consecuencia directa de la pobreza, la desigualdad y el abandono institucional. Los gobiernos cambian, los discursos cambian, pero los vacíos permanecen. Y donde hay un vacío económico, alguien lo llena. Aquí está la idea central del video. El crimen no crece porque la gente lo quiera, crece porque el Estado no compite. Un país que no ofrece futuro, termina alimentando su propio infierno. Territorio marcado.
En televisión, México parece un solo país. En realidad, es un rompecabezas. Y hay piezas que el Estado ya no controla. Regiones completas donde ningún policía entra, donde los retenes son privados, donde para pasar necesitas permiso del crimen. Esos territorios no fueron conquistados, fueron heredados. Heredados por un Estado que retrocedió poco a poco, metro a metro, sexenio tras sexenio. Las organizaciones criminales imponen reglas, castigos, horarios. Crean su propio sistema judicial, cobran multas, prohíben conductas, regulan ventas y vigilan cada movimiento. En muchos lugares, la gente ya no le pregunta a la autoridad oficial, pregunta al grupo armado de la zona. Ellos controlan entradas, salidas, mercancías y pasos. No solo son criminales, son autoridades sin legitimidad, pero con fuerza. Lo más doloroso es que el territorio no se pierde con una batalla, se pierde con indiferencia. Se pierde cuando el Estado deja de aparecer, cuando los ciudadanos tienen que autoprotegerse, cuando la única ley disponible es la que lleva fusil. Y al final, la reflexión es inevitable. El crimen organizado no avanzó porque fuera poderoso, avanzó porque el Estado retrocedió primero. Si no recuperamos la presencia institucional, si no recuperamos confianza, justicia, oportunidades y protección, el mapa seguirá oscureciéndose. Y al final de todo, cuando se apagan los noticieros, cuando el ruido de la calle se calma y la ciudad parece dormir, la realidad sigue ahí, no se detiene, no cambia sola. Porque el poder podrido no descansa, el crimen no se cansa, y la corrupción, esa siempre encuentra la forma de respirar. Pero también existe algo más fuerte, algo que no pueden comprar, ni callar, ni desaparecer. La conciencia. La conciencia de la gente que ya no se deja engañar, de los que no le deben nada al poder, de los que no buscan privilegios, solo verdad. Cuando un ciudadano empieza a ver el sistema por lo que realmente es, ese ciudadano ya no puede ser controlado igual. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el verdadero cambio, no cuando el gobierno promete, no cuando los políticos juran, ni cuando los criminales negocian, sino cuando la gente decide mirar sin miedo y hablar sin permiso. Si llegaste hasta aquí, es porque eres parte de ese cambio. Gracias por ver, por cuestionar, por pensar y por no bajar la mirada. Esto es el Aleteya. Y esto apenas empieza.